Muy buenos días, mis amados hermanos. Damos gracias a Dios por una semana más de bendición, de cuidado y protección de Dios para con sus hijos. Damos gracias a Dios por este nuevo día, esta nueva semana, Señor, va a ser de bendición y vamos a edificarnos más con su palabra. Hoy toca hablar de la segunda parte de aprovechando bien el tiempo. Y vamos a orar para preparar nuestros corazones para la palabra de Dios. Señor, te damos gracias esta mañana. Te damos a ti toda la honra y la gloria. Reconocemos que tú eres Dios. Tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo tuyo somos y ovejas de tu prado. Damos gracias por tu palabra, que sea de bendición para nuestras vidas, de edificación, de consolación, de exhortación para nuestras vidas, Padre, que puedas alimentarnos y edificarnos en ella. En el nombre de Cristo Jesús, unge nuestros oídos y nuestros ojos para poder escuchar tu palabra y verla. En el nombre de Cristo, amén. Bueno, pues estamos comentando que la semana pasada vimos la parte 1 de Aprovechando bien el tiempo y recordamos, ¿verdad?, la cita bíblica que es Efesios 5, 16 y 17, donde dice que debemos de aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Bueno, sinónimos de malos son que los días son difíciles, que los días son impredecibles, que los días son violentos y, ¿verdad?, hay gente con esta pandemia con escasez, con problemas de salud y entonces tenemos que recurrir a Dios, que nos ha dado un tiempo para hacer un stop, un alto total para poder, ¿verdad?, reconocer su señorío y reconocer que sin Él no somos nada y que estamos orando y estamos confiando en Él que algo importante y positivo vamos a obtener de este tiempo donde estamos resguardándonos de una pandemia y estamos en nuestras casas, nuestros hogares, cuidándonos con cuidados muy especiales. Y sobre todo tenemos tiempo para edificarnos en el Señor, para buscarlo en serio, para reconocer quiénes somos en el Señor y quién es Él, quién es Dios, y refugiarnos en Él para que cuando las cosas vuelvan a su normalidad podamos haber aprovechado el tiempo para bendición y edificación nuestra. Entonces, ¿en qué vamos a aprovechar el tiempo? ¿Para qué? ¿O en qué? Pues vamos a aprovechar el tiempo en la oración, más tiempo en la oración, más tiempo en la lectura de la palabra, más tiempo en la alabanza y adoración a Dios, más tiempo para hacer buenas obras y más tiempo para estar en la iglesia. Ahora, la iglesia cristiana no se cerró. La iglesia cristiana se cerraron los templos, pero la iglesia sigue caminando. Y la iglesia entró por un sistema virtual para poder seguir comunicándonos y seguir edificándonos, ¿verdad?, en el cuerpo de Cristo y poder esperar el tiempo de Dios para ir por esa gran cosecha que está ya puesta a nuestra vista y podemos utilizar el tiempo que tenemos usando el teléfono, el WhatsApp, ¿verdad?, los mensajes para poder edificar a la gente que no conoce a Dios, para que se acerque a Dios y pueda encontrar en Dios el refugio y la esperanza que necesitan. Entonces vamos a ver el primer punto, aprovechando el tiempo en la oración. Usted encuentra en las Escrituras que nuestro Señor siempre aprovechaba el tiempo para orar. Tomaba tiempo para apartarse y orar, entrar en comunión con el Padre, y lo hacía Jesucristo muy temprano. Decía, muy temprano de mañana Jesús se apartaba para orar, para tener una comunión con el Padre. Pues asimismo nosotros debemos sacar provecho de ese tiempo que tenemos, ¿verdad?, para orar, para tener una comunión real con Dios y poder entender lo que está pasando, sus designios, su dirección, hacia dónde vamos, y estar esperando el tiempo para salir adelante y empezar una nueva etapa que comienza tanto en la iglesia como en el mundo, de que ya no vamos a ser los mismos. Tenemos que ser diferentes, tenemos que saber cuidarnos
resguardarnos, protegernos de no contagiarnos con cosas como esta pandemia y poder, ¿verdad?, saber que esto es real y que entre más nos cuidemos, menos contagios habrá. Lucas 2:37 dice: estaba también ahí Ana profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Ahora, para tener ayunos y oraciones no necesitas estar en el templo, puedes estar en tu casa, que también es la casa de Dios, está también ahí. El templo de Dios también eres tú, y ese templo tiene que ser santificado y glorificado para el Señor. Entonces dice aquí que había una persona llamada Ana, profetisa. Dios la usaba en profecía. Era hija de Fanuel y de la tribu de Aser. Era de edad muy avanzada. Imagínense, dice que vivió 7 años, ¿verdad?, con su marido después de su virginidad. O sea, cuando se casaron, 7 años. Y tenía 84 años sirviendo a Dios en el templo, en oración y ayunos de día y de noche, ¿sí? Entonces, sumemos 84 años y 7 que tenía desde que vivió con su marido. Era viuda. A los 7 años después de que estuvo con su marido, enviudó. O sea, 84 y 7 son 91. Más los 14, 15 años, porque la gente en aquel tiempo se casaba joven en el pueblo de Israel. Más 14, 91 y 14, wow, más de 100 años, ¿sí? 91 y 4 son 95, son 105 años. Esta mujer tenía 105 años. Y de esos 105 años, 7 estuvo viviendo con su marido y 84 sirviéndole a Dios. Déjeme decirle que la oración constante y el ayuno y la oración e intercesión alargan la vida de las personas. Dios te quiere usar en oración, en ayunos, para poder manifestar su gloria en este tiempo, ¿verdad?, de grandes necesidades. Y orando, buscando el rostro de Dios, orando por las necesidades de la gente, ayunando, es como Dios puede, ¿verdad?, mover su brazo para detener este problema de la pandemia y poder solucionar, como otras veces, en otros tiempos se ha solucionado, ¿verdad?, como la gripe española, etcétera, y encontrar una vacuna, un tratamiento específico, y podamos ya que esto pase como una simple gripa como lo fue en el siglo pasado, y podamos nosotros, ¿verdad?, empezar a tener un nuevo comienzo en el Señor. Entonces Dios nos revela y nos muestra que a través de la oración y el ayuno podemos conmover el corazón de Dios a favor del pueblo. La Biblia dice: busqué a un hombre que pusiese o que se hiciese vallado entre Dios y el pueblo para que Dios no lo destruya. Eso se llama intercesión. Y Dios quiere usar a mucha gente en intercesión para poder sanar esta tierra, sanar este planeta y poder cambiar la vida de las personas para que se concienticen más de que Dios está, ¿verdad?, controlando todo el planeta, y que debemos de buscarlo y debemos de agradarlo. Esta mujer se pasó orando y ayunando, y su vida era de completa oración. Ella tenía una vida de oración. Hechos 1:14 dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Dice aquí que perseveraban unánimes en oración. Esta gente aprovechaba el tiempo para orar en grupo, en conjunto. Sí, convivían juntos, platicaban, bromeaban de vez en cuando, pero todo ello después de pasar tiempo en oración, en ruego, en súplica, para que Dios bendijera esta tierra, bendijera las familias y no las destruyese, como dice su palabra. Entonces, todos estaban en unidad, toda la iglesia primera
la primera que comenzó desde el día de Pentecostés para adelante, se juntaba, dice la Biblia en Hechos 2, por el templo y se juntaba también por las casas para tener tiempos con Dios orando, tiempos de ayuno y oración y también tiempos de convivencia. Entonces Dios nos muestra que debemos de aprovechar el tiempo para orar. Si usted por la pandemia no puede orar, porque una de las reglas es que no nos juntemos para no contagiarnos. Si alguna persona todavía no presenta síntomas, puede contagiar a otra. Entonces, ore con su familia, ore con su esposa, marido, ore con su esposa, con sus hijos, juntos en oración. Aprovechen el tiempo para orar, para poder conmover el corazón de Dios con nuestras súplicas, para que Dios encuentre rápido. Dios ya tiene la solución, solamente es que la pueda desprender hacia nosotros y favorecernos y bendecirnos para controlar esta situación. Para Dios nada es imposible, para Él todo es posible. Número 2, debemos de aprovechar el tiempo también en la lectura de la palabra de Dios. Miren que hay planes y sistemas para poder leer la palabra completa, toda la Biblia en un año. Si usted entra en internet y busca, quiero leer la Biblia en un año, y allí puede encontrar muchas maneras de leer la palabra de Dios los 365 días del año y completar una lectura completa de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces Dios nos llama a llenarnos de su palabra, a escudriñar las Escrituras para Él poder revelarse a nosotros. Cada creyente debe de aprovechar el tiempo en la lectura de la palabra de Dios, transformando su mente, transformando sus actitudes, transformando su carácter por medio de la palabra de Dios. Ya que la palabra de Dios es algo tremendo, algo espiritual, que dice que ahí podemos encontrar, ¿verdad? Alimento espiritual y podemos encontrar la vida eterna. Amén. En Hebreos 4:12 dice así: la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que penetra hasta el alma y penetra hasta el tuétano de los huesos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, la palabra de Dios es importante porque ella puede, al buscar en la palabra la importancia que es el alimentarnos con la palabra de Dios, que es alimento espiritual, eso va a transformar nuestras vidas, nuestro carácter, nuestra mente, nuestra manera de pensar, e incluso nuestro destino es cambiado por la palabra de Dios. Acuérdense que la Biblia dice: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios es eterno y su palabra igual. Permita que la palabra de Dios corte todo aquello que estorba en su vida, que impide que Él pueda ir desarrollando en usted su propósito. Tenemos que conocer cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros y poderlo llevar a cabo. Hechos 17, 10 y 11 dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. En cuanto llegaron, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué quiere decir esto? Que los de Berea eran unas personas más sensibles, más nobles, dice, que los de otra iglesia de Tesalónica. Pues no solamente recibían la palabra, sino que una vez que la recibían, también la escudriñaban para ver si lo que habían escuchado era precisamente lo que venía en la palabra, para comprobar que realmente, ¿verdad?, era una predicación auténtica y que además esa escritura estaba ahí y que podía la persona confiar en su predicador y confiar en la palabra que se le había dado por sermón o predicación para su vida. También el tercer punto es aprovechar el tiempo en la alabanza y adoración a Dios. A Dios le gusta que le alabemos. A Dios le gusta ser alabado, ser honrado, ser glorificado, ser loado, ¿verdad?, ser exaltado. Y hay muchos versículos que nos hablan de esto. Por ejemplo, el Salmo 34:1 dice: bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Oiga usted lo que dice el salmista. Dice que bendice al Señor en todo tiempo.
sea tiempo de prosperidad o tiempo de escasez, sea tiempo de necesidad o tiempo de felicidad. O sea, en todo tiempo Él alaba al Señor, ¿sí? Y a Dios le gusta que lo pongamos a Él en primer lugar y que todas las circunstancias que nos rodean los hagamos a un lado, que no nos distraigan para poder alabar y adorar al Señor. Dios nos hizo para su gloria y honra. Nos creó para que de continuo le alabemos y le glorifiquemos con todo nuestro ser, con todo nuestro espíritu, alma y cuerpo. Quiero decirles que esto que estamos aprendiendo aquí en la tierra es para poderle alabar y adorar continuamente en el cielo. En el cielo que no existe día ni noche, sino que es un tiempo porque está siempre alusado, porque el mismo Dios con su resplandor alumbra todo ese lugar. Allá no hay día ni noche, siempre está alumbrado, siempre hay luz. Entonces ahí se alaba, se adora, se loa, se exalta el nombre del Señor todo el tiempo. Y lo que estamos haciendo aquí en la tierra es preparándonos para alabarle un día allá en el cielo de continuo. El Salmo 119, 164 dice: 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Oiga lo que dice el salmista en el Salmo 119, versículo 164. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Aleluya. Entonces nos enseña y nos aconseja que si una persona puede alabar 7 veces al Señor, todo el mundo lo puede hacer, toda persona lo puede hacer. Pero ¿sabe qué? Se requiere decisión y disposición en su corazón de alabar a Dios. Y a Dios le gusta que le alabemos y le adoremos. Dice la Biblia que cuando el pueblo o la gente se une a alabar a Dios, ¿verdad? Él hace acto de presencia y su espíritu hace acto de presencia y se goza y se alegra de que le alabemos y le adoremos a Él. Que podamos reconocer que Él es Dios y que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y la Biblia dice que pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces Él nos quiere guiar por pastos deleitosos y veredas de paz. La parte 4 dice que debemos de aprovechar el tiempo para hacer buenas obras. Oiga usted, es necesario que todo creyente, una vez que ha entrado a formar parte de la familia de Dios, comience a realizar buenas obras, ayudando a los necesitados, a los abatidos, a los quebrantados de corazón, visitando a los que están enfermos, ¿verdad? Y también visitando a los que están en las cárceles, en los lugares. De verdad que allí sí se ve la necesidad, en los hospitales y en las cárceles se ve la gran necesidad que la gente tiene. Entonces es bien importante que cuando la pandemia sea controlada, nosotros tengamos disposición para ir a visitar a esa gente. Ahorita no es posible por la situación tan delicada que estamos experimentando y viviendo, pero sí podemos echar una llamada a la persona, sí podemos, ¿verdad?, preguntar por ella y sobre todo orar y enviarles a esas personas desde un pequeño presente hasta algo que les pueda nutrir, les pueda bendecir. Entonces es bien importante que cuando la persona entra al reino de Dios aceptando a Cristo en su corazón, que pueda empezar a hacer cosas buenas para su prójimo. En Santiago 2, capítulo 2, versículo 14 al 18, dice lo siguiente: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno tiene o alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La palabra de Dios nos enseña que es importante. Si usted ya tiene fe, usted ya tiene a Cristo, entonces ahora usted que empieza a amar a su prójimo como a sí mismo, empieza a hacer obras para bendecir a su vecino, a su familiar, a sus padres, a sus hermanos, ¿verdad? A sus vecinos, a sus amigos. ¿Cómo? Pues una manera es orando por ellas y, ¿verdad?, poderles, ¿verdad?, enseñarles cómo entrar al reino de Dios y cómo poder tener una esperanza ante las circunstancias tan adversas que se están presentando. Hay que darles a esa gente esperanza, porque hay una esperanza en Cristo, y en Cristo
podemos esperar cosas buenas porque Dios tiene control sobre toda situación. Entonces aquí la palabra de Dios nos enseña que debemos de tener fe, pero también debemos de tener obras y que ambas se acompañan para poder hacer cosas buenas para nuestro prójimo y también para Dios. También debemos de aprovechar el tiempo para estar en la iglesia. Acuérdese que comencé diciendo, los templos se cerraron, ¿verdad? Pero la iglesia sigue caminando. La iglesia somos nosotros, somos la gente que vamos y visitamos un templo para adorar a Dios. La iglesia es la gente, la iglesia es toda la multitud de personas que se congregan en un lugar, forman la iglesia. El lugar construido se llama templo. Y los templos fueron cerrados y un día se van a volver a abrir para poder nuevamente recibir con una nueva normatividad. Óigame lo que estoy diciendo, una nueva normatividad para poder prevenir contagios y todo eso. Van a tener a la entrada, ¿verdad?, un cubículo para poder, ¿verdad?, desinfectar a las personas que vayan entrando a la iglesia. Las personas tienen que tener su cubrebocas, deben de traer también su antibacterial, y las personas que tengan ciertas características como sean ancianos o niños no pueden estar todavía en el templo, pero las demás personas, jóvenes y adultos jóvenes, sí, y deben de tener una sana distancia y seguir las normas nuevas para poder evitar contagios e infecciones con el coronavirus y que puedan juntos alabar a Dios. Nosotros aprovechamos el tiempo para hacer una iglesia virtual. ¿Qué es eso? Toda la gente que pertenecemos a la iglesia Maranata nos empezamos a comunicar a través del internet, a través de Zoom, a través del WhatsApp. Podemos hacer reuniones como las hacíamos dentro del templo. Y así evitamos, ¿verdad?, un contagio porque respetamos, ¿verdad?, este templo de Dios, el templo de Dios en nuestro cuerpo. Respetamos este templo porque la Biblia dice que si no respetamos este templo y no lo cuidamos, ¿verdad?, hacemos mal uso de este templo, dice Dios destruirá a ese templo. Entonces debemos de saber que debemos de cuidar nuestra salud. Y entre más salud tengamos, vamos a poder vivir más tiempo y poderle servir al Señor por más tiempo de una manera mejor y en una manera palpable y apasionada, porque esto que estamos pasando y sabiendo que Él cuida de nosotros nos llama, nos toca, nos inspira a que podamos alabar más al Señor y podemos buscarle a través de una iglesia virtual sin el peligro y el riesgo de contagiar a los demás. Es bien importante que sepamos, ¿verdad?, manejar internet y todo este tipo de, ahora que llamamos redes, para poder edificarnos con la palabra de Dios. Cada cristiano debe hacer el esfuerzo para estar en esa iglesia virtual o en una iglesia presencial, las que ya se están abriendo. Su servidor, por ser profesionista y ser médico, todavía no ha decidido juntar a la congregación en forma presencial, ya que como médico tengo que poner el ejemplo de que tenemos que cuidarnos para poder evitar el contagio y que esto se pueda detener. Si no nos cuidamos, si nos seguimos contagiando, si no tomamos las cosas y las reglas de normatividad como son, no vamos a detener este problema. Por eso es que es bien importante que nosotros, que estamos conscientes de la necesidad que hay, es no juntarnos hasta que esto se detenga, hasta que no haya riesgo de nada, porque si amamos a nuestro prójimo, nosotros estamos obligados a no dañar a nuestro prójimo juntándolos nada más porque sí, sino cuidándoles y protegiéndoles hasta que todo se pueda realizar sin riesgo para ninguna persona, ni para el niño, ni para el adulto mayor, la persona de tercera edad, ni para los jóvenes, ni adultos jóvenes. Tenemos que tener cuidado de todos ellos. Tenemos que tener también esta comunicación como era la iglesia primera. La iglesia primera era una iglesia bien unida. Todos sabían las necesidades que había que hacer y todos apoyaban para que esas necesidades fueran satisfechas y ninguna persona tuviese necesidad de algo, ¿verdad? Ya sea de vestido o de calzado, ¿verdad? O de alimento. Todos estaban unánimes ayudándose. ¿Y cómo era la iglesia de mis tiempos de mi juventud? Yo recuerdo que la iglesia, cuando yo me entregué a Cristo a los 23 años de edad,
Era una iglesia apasionada. Todos los jóvenes entre 15 y 25 años íbamos casi de 3 a 4 veces a la semana al templo a reunirnos a diferentes reuniones. Unos era para una reunión dominical y luego teníamos el grupo de jóvenes, el grupo de profesionistas, el grupo de varones, el grupo de mujeres, etc. Entonces teníamos diferentes actividades y estábamos ahí de 3 o 4 veces a la semana, no nada más era el domingo. En mi juventud yo recuerdo que cada joven quería interpretar cantos y nos preparábamos siempre para sacar los cantos más nuevos, y nosotros insistíamos en tomar clases de música, de guitarra, de bajo, de batería, de piano, y poder entregarle esa alabanza y ese tiempo al Señor, porque Él se merece toda la honra y toda la gloria. Y nos apasionábamos y competíamos uno al otro para sacar la mejor alabanza para Dios. Esos tiempos eran tremendos. Hoy, que hay una gran tecnología, a veces se entristece uno al ver que las iglesias, ya los jóvenes ya no son las personas de antes, las personas apasionadas. En unos cuantos recae, ¿verdad?, la carga del grupo de jóvenes o del grupo de profesionistas. En 3 o 4 gentes recae una carga tan grande, y no como antes. En los tiempos en que yo me convertí, habíamos 30, 40 jóvenes que queríamos ser líderes y todos queríamos estar ahí. Hoy 3 o 4 líderes mueven a todo un grupo de jóvenes, o todo un grupo de adultos jóvenes. Y necesitamos tener gente apasionada, necesitamos tener gente madura espiritualmente, gente que sepa que es una gran bendición juntarnos, alabar y bendecir a Dios, que es una cosa tan importante, ¿verdad?, que sacarle provecho a esas reuniones, sacarle provecho, ¿verdad?, a la lectura de la palabra de Dios, sacarle provecho a la alabanza y adoración, a aprender cosas nuevas, a aprender cosas que nos edifiquen y nos bendigan. Tenemos que meditar sobre la importancia, ¿verdad?, de restablecer una nueva normatividad con una gente más apasionada que antes de que viniera esta pandemia. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquí dice la Biblia, ¿verdad?, en el libro de Hebreos, que no debemos de dejar de congregarnos. Ok, no se puede ahorita, pero se puede a través de una iglesia, a través de una junta virtual, sin riesgo de contagiarnos. Y todavía aprovechar más el tiempo, porque cuando vamos al templo usamos media hora de ida, 2 horas en el templo y media hora de regreso. ¿Por qué no estar 2 horas completitas o más de 2 horas en el internet, en Zoom o en el chat, ¿verdad?, recibiendo instrucción, recibiendo palabra de Dios, alabanza, adoración y todo eso que hacemos en el templo, poderlo hacer a través de internet y poder edificarnos y bendecirnos mutuamente? Aquí dice: no dejando de congregarnos, de juntarnos, de estar en unidad, ¿verdad?, aunque no sea presencial, aunque sea en forma virtual. Dice: y como algunos tienen por costumbre, algunos ya dejaron de ir a la iglesia, se apagaron, ¿verdad?, y ya no están con ese fuego apasionado con el que iniciaron. Y dice aquí también exhortándonos: y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El Señor ya está a punto de venir por su iglesia. Por eso están sucediendo las cosas que suceden, y Dios nos los mostró en su palabra, ¿verdad?, que iba a haber guerras y rumores de guerras, que iba a haber hambre, que iba a haber epidemias, que iba a haber muchas cosas catastróficas. ¿Para qué? Para que esa gente busque a Dios, para que esa gente busque al Señor y pueda conocer a Cristo y entrar por la puerta estrecha y el camino angosto para el reino de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que ver que hay tiempo donde el Espíritu Santo te visitará y va a tratar contigo. Durante este tiempo tu vida va a cambiar por completo. En este tiempo, si tú buscas a Dios, el Espíritu Santo se va a manifestar a ti, te va a visitar, te va a tocar, te va, en verdad, a cambiar por completo, porque si hay algo que cambia
al ser humano es la relación y la presencia de Dios en su vida. Cada creyente de esta iglesia debe aprovechar el mover de Dios para su vida. Tenemos que aprovecharlo, hermanos, que Dios está visitándonos, que Dios está haciendo, ¿verdad? Está tocándonos, se está manifestando en nuestras vidas y tenemos que aprovechar ese mover y ese fluir de Dios en nuestra vida. Son tiempos de visitación, tiempos de refrigerio, tiempos de acomodamiento y el Espíritu Santo está poniendo en orden cada cosa dentro de la casa de Dios. Hermanos, esto es algo bien sorprendente, ¿verdad? De que el Espíritu Santo te visite, te toque, te transforme, te redarguya, te corrija. ¿Para qué? Para estar mejor preparados para su venida. En Romanos 13:11, y cierro con este versículo, dice así la palabra de Dios en Romanos 13:11, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Matrimonios, familias, jóvenes, niños, hombres y mujeres, levántense en el nombre de Jesús, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos o cuando empezamos a creer en el Señor. Pero para levantarte del sueño tienes que despertar primero y luego levantarte, luego accionar, para que te ilumine Cristo y prosigas a la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro, para darle todas las cosas a Dios, nuestra energía, nuestra vigor, nuestro entusiasmo, nuestra adoración, nuestro tiempo. Entonces el Señor Jesucristo va a hacer que tú seas bendecido más aún. Y hermanos, esto es lo que tenemos que hacer en este tiempo donde Dios nos ha detenido para poder, ¿verdad?, recapacitar y ver qué hicimos mal y qué tenemos que corregir para poder ahora sí alabar y bendecir su nombre y buscarle de todo nuestro corazón. Es un tiempo precioso que Dios nos está dando y debemos de aprovecharlo de una manera sorprendente y especial. Y aquellas personas que lleguen a aprovechar este tiempo no se van a arrepentir de haber tenido tiempos importantes con Dios, de alabanza, de adoración, de oración, de lectura de la palabra, ¿sí? Y cuando se manifieste Dios en sus vidas, ustedes van a ser transformados como mi vida ha sido transformada por completo. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ha concedido ese tiempo de buscarle de una manera mejor que antes de esta pandemia. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias porque tú eres bueno en gran manera, tú eres benevolente, Señor, eres lento para la ira y grande misericordia, y tú nos estás dando tiempo para buscarte, tiempo para, Señor, poder enmendar las cosas que hicimos no adecuadamente o mal, y poder, Señor, corregir el camino, poder arrepentirnos, poder confesar nuestros pecados a ti y poder corregir nuestra vida, y que tú nos des la preciosa oportunidad de volver a tener esa llama encendida, ese fuego apasionado por ti, y poder empezar a tener una relación más especial contigo, mejor que antes de esta pandemia, mejor que antes de estas situaciones de epidemia, Señor, de esta viremia tan catastrófica que ha dañado a mucha gente en forma mundial, y que tú has conservado nuestras vidas para un propósito, para alabar y adorar y exaltar tu nombre, Señor. Reconocemos que tú eres Dios y que nosotros somos ovejas de tu prado, Señor. Que tú nos quieres llevar por un camino mejor, Señor, y ese camino es teniendo una relación auténtica contigo y una obediencia total a tu palabra, Señor. Bendice nuestras vidas, Señor. Bendice a mis hermanos, a cada familia representada, Señor, y haznos, Señor, conscientes de que tú, Señor, puedes transformar nuestras vidas y puedes cambiar y controlar al mundo de una manera, Señor, eficaz y con buenos resultados. Bendecimos y alabamos tu nombre y pedimos que tú seas exaltado en todo, Señor. Damos a ti honra y gloria y pedimos que tú nos guíes siempre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.